inducida es igual a ¿qué? A la longitud de la barra, la velocidad con la que la barra se desplaza y el campo magnético. Yo le llamo a esta ecuación el BB. Si me dan para una barra conductora el cálculo de la fuerza electromotriz, yo digo, para mí viene a mi cabeza el BB. ¿De acuerdo? Cuando nos quieran dar una barra conductora, esto para mí es el BB. Yo lo asemejo así. Puedo decir de esta forma. Para mí, esta es la barrita. Esta es la barrita. Esta barrita tiene una velocidad en este sentido. Esta barrita. Y tiene una carga positiva que está yendo a este lado, ¿no? Una carga. Entonces, esta es la polaridad más, esta es la polaridad menos. El campo magnético está en esta dirección. Entonces, yo puedo decir que esta es la longitud para una barra conductora. Esta es la ecuación. Muy bien. Entonces, puedo decir, esta va a ser la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz inducida en una barra. ¿Puedo inducir también? Sí. ¿Por qué voy a inducir? ¿Qué pasa si esta barrita lo muevo aquí? ¿Qué ha aumentado? Si la barrita se viene aquí, ¿qué cosa ha aumentado? ¿Qué ha aumentado? ¿Escuchan? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Qué hubiera aumentado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, como este se está moviendo con una velocidad, ahora hay 7, 8, 9. ¿Qué ha aumentado o qué ha variado? El flujo, porque me está entrando más líneas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la regla de la ley de Lenz. Regla de Lenz. Este es un científico que ha hecho su aporte a lo que estaba haciendo Faraday. Y para hacer esto yo les voy a poner una nota. Una nota muy importante. Voy a decir, primero, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? A veces siento que mi micrófono se apaga y nadie me contesta. Se ve, se escucha todo normal, ¿no? Sí. La primera nota. Sí. ¿Qué me dice? Si el flujo aumenta, reitero, si el flujo aumenta, voy a decir, el campo magnético externo sube. Campo magnético externo sube. Y disminuye. ¿Quién disminuye? El campo magnético inducido. En otras palabras, es como si fuera su opuesto. ¿No es cierto? Es opuesto porque se opone. Reitero. Primer paso. O la notita. Primer punto. Si el flujo aumenta, el campo magnético externo aumenta. Y el campo inducido disminuye. ¿Qué pasa
En la notita 2, si el flujo disminuye, ¿qué pasa si el flujo disminuye, jóvenes? El campo magnético externo, ¿qué digo? El campo magnético externo aumenta. Pero el campo magnético inducido también aumenta. Esto de nueva forma. Entonces, puedo decir que mi campo magnético inducido aumenta. Eso quiere decir, mi flujo magnético disminuye. Entonces, mi campo, el externo, aumenta, mi flujo disminuye. Esto se hace paralelo, ¿no? Paralelo, pero en sentido contrario, o sea, opuesto. Y estos paralelo, mismo sentido. Muy bien. Esta notita es bien importante, porque lo que les estoy poniendo como nota, ahora lo voy a hacer. Esta es la regla de Letts. Ahora, ¿para qué nos sirve esta regla? Digo, la regla de Lenz sirve para determinar, el sentido de la corriente inducida. Reitero, la regla de Lenz sirve para determinar el sentido de la corriente inducida. ¿De acuerdo? Ahora, punto aparte. El sentido de la corriente inducida, el sentido de la corriente inducida, el sentido de la corriente inducida es tal que el campo inducido es tal que el campo inducido, tendremos B inducido porque es bien diferente inducido al externo. Siempre trata de oponerse. Trata de oponerse a la variación del flujo magnético. A ver, en palabras sencillitas. Digo, la regla de Lenz me dice, cuando tu flujo aumente, tu campo magnético externo aumenta y tu flujo inducido se opone, es opuesto. ¿Qué quiere decir con externo o inducido? ¿Me pueden decir, jóvenes? Como no me preguntan, a ver, yo les preguntaré. ¿Cuál es el campo externo? ¿Cuál es el campo inducido? O son muy capos y me entienden a la perfección o no me quieren preguntar. Ya, reitero. Primer caso, el flujo aumenta, el campo magnético externo aumenta, pero el campo magnético inducido se opone, sentido contrario, es opuesto. Segundo caso, cuando el flujo disminuye, un ratito, disminuye, así debería ser, ¿no? Cuando el flujo magnético disminuye, el campo externo aumenta, el campo magnético inducido aumenta. Eso se da cuando son paralelos. Ahora bien, digo, la regla de la ley de Lenz sirve para determinar el sentido de la corriente inducida.
Pregunta, ¿qué es corriente inducida? ¿Qué es corriente inducida? ¿Qué es FEM inducida? Es el valor de voltaje o corriente que yo estoy creando. Pregunta, ¿puedo crear campo? ¿Puedo crear FEM y puedo crear corriente sin la ayuda de una pila? ¿Sin la ayuda de una fuente? ¿Puedo crear corriente sin ayuda de una fuente? ¿Puedo crear corriente sin ayuda de una fuente? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, sí se puede. ¿Cómo o qué necesito? Imanes. Un imán. Ya, ¿qué más necesito? ¿Solo con un imán puedo crear corriente? ¿Cómo puedo crear inducir una FEM? Ya, la corriente me crea campo, está bien. Y el campo me crea corriente, está bien. Pero yo quiero crear una FEM inducida sin ayuda, o sea, quiero generar una fuente de tensión. Quiero medir un voltaje sin ayuda de una fuente. ¿Cómo hago eso? ¿Con un conductor? Su micrófono ahí. Este es mi micrófono. ¿Quién crea esta FEM? ¿Quién crea esta FEM? Haciendo variar el flujo. ¿Qué es FEM? ¿Qué es FEM? Es la variación de un flujo magnético en un determinado tiempo. Ahora, ¿cómo varío el flujo? Si este imán está aquí, igual hay flujo, pero no hay FEM. ¿Cómo creo? En palabras sencillitas, en forma sencillita, querido. Espero que me preocupa. Soy muy capo y me entienden a la perfección, o sinceramente no me entienden y no me preguntan nada. Ingeniero, ¿cómo puedo crear una FEM inducida? ¿Qué es una FEM inducida? Estás creando una fuente de tensión al hacer mover un imán en un conductor de área determinada. ¿Qué haces cuando mueves el imán? Varías el flujo. Al variar el flujo en una determinada área, tú estás creando una FEM inducida. Estás induciendo una fuente o una FEM. Esta FEM inducida, a su vez, crea una corriente inducida. ¿Cuál es el campo magnético inducido? El que tú estás creando. Pero, ¿quién está creando esta FEM inducida? Las líneas de campo magnético y el área. Entonces, cuando me habla del campo magnético externo, jóvenes, me está hablando de estas líneas de campo del imán, porque estas líneas de campo son externos. Un ratito, ingeniero. Cuando yo creo una FEM inducida, ¿también creo un campo inducido? Sí, eso te está diciendo. Eso no me quieren preguntar o no me entienden. El campo magnético externo son las líneas de campo que yo tengo. Externo, mi imán. Mi imán me crea líneas de campo magnético, pero la expira al haber corriente. Si hay corriente, ¿qué cosa hay? Primera clase de física 200. Jóvenes, hay dos parejitas que siempre caminan de la mano. Si hay corriente, hay Campo Magnético. Campo gravitatorio. campo magnético inducido.
Entonces, ahora veo la figura clara. Sí, si hay un campo externo es porque hay una corriente externa. Ah, el imán, ¿me está produciendo los campos externos? Sí, tiene líneas de campo. No es que el imán circule corriente, porque si no, no podríamos agarrar. Al haber campo y al haber moviéndose en una región de área donde hay una espira conductora, yo creo una FEM inducida. Y esta FEM inducida, a su vez, crea una corriente inducida. Y si hay corriente inducida, hay campo inducido. ¿Quién crea el campo inducido? La corriente inducida. Ahora me dice, la ley de Lenz dice, sirve para determinar la corriente inducida. El sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético inducido siempre va a tratar de oponerse a la variación del flujo. A ver, un ratito, ingeniero, ¿cómo es eso? ¿Se va a oponer siempre? Sí. ¿Qué quiere decir si yo tengo una espira? Y aquí yo tengo un imán. Norte, sur. Tengo 3 líneas. Si este se va a venir aquí, ¿qué va a pasar con las líneas? ¿Aumentan? ¿Disminuyen? ¿Aumenta o disminuye esas líneas si yo lo llevo el imán con una velocidad a este lado? Disminuyen. Ya. Si disminuye el campo magnético, ¿qué va a hacer? Va a tratar de oponerse, le va a decir, no, no te vayas, quédate, le va a decir. Ah, ¿cómo lo voy a ver eso? En el siguiente ejercicio. Entonces, dice, el sentido de la corriente inducida es tal que el campo inducido siempre va a tratar de oponerse. Ah, por eso siempre la regla de Lenz es un signo negativo. ¿Por qué? Porque siempre me trato de oponer. Si me dice blanco, yo digo negro. Si me dice más, yo digo menos. Siempre me voy a oponer. ¿De acuerdo, queridos jóvenes? Ahora, ¿quedó clara la idea? ¿O hacemos un ejemplo? Un ejemplo, Inge. Ya. Vamos a hacer inciso A. Pero pregúntenme, jóvenes. La verdad es que no me entienden, jóvenes, o de verdad que voy a poner mal porque voy a decir, pucha, no les explicar a mis estudiantes. O otra me voy a poner muy alegre y voy a decir, no, pucha, me entienden a la perfección. Imaginemos el lado norte, imaginemos el lado sur. Imaginemos que aquí hay una espira. Verde le pondré, una espira así. Una espirita así. Listo. Ya. Ahora, este imán va a viajar con una velocidad a este lado. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? A ver, yo me voy a imaginar esto. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. ¿Cuántas líneas de campo le están ingresando a esta área? 3. 3. Entonces, este mismo imancito va a venirse así. Va a venirse, este es sur, este es norte. ¿Listo? Tengo una espirita y voy a decir, ahora, como la velocidad ha aumentado, también mi cantidad de líneas. ¿Qué pasaría con la cantidad de líneas? Aumenta. Aumenta, ¿no? Ha aumentado la cantidad de líneas. Entonces, de hecho, si ha variado el flujo, ¿qué es lo que tengo?
Una Femi-inducida. femindida. Eso. Muy bien. Tengo una femi-inducida. Listo. Ahora, pregunta. Digo, a estas líneas de campo magnético, ¿qué nombre les estoy poniendo? ¿O qué tipo de líneas son? Les he dicho, líneas de campo magnética externas, que están ingresando así. Campo magnético externo. Campo magnético externo. Campo magnético externo. Listo. ¿Me entienden esto, jóvenes? Y van a ver que los ejercicios se van a seguir. Campo magnético externo. Ahora, ¿qué me dice esto? Me dice el campo magnético inducido. ¿Qué va a tratar de hacer siempre? El campo magnético inducido, ¿qué hace? ¿Se opone? Se opone. Siempre va a tratar de oponerse. Entonces, si las líneas de campo magnético externo van aquí, ¿a qué lado va mi campo inducido? Con rojo. Ah, se va aquí. Le va a decir, tú estás entrando, entonces yo me opongo. Campo magnético inducido. Se opone, jóvenes, se opone. Entonces, si mis líneas de campo van así, ¿qué sentido tiene mi corriente inducida? A ver. ¿Qué manito me está escociendo para poder mostrar eso? Derecha. De derecha. Derecha. Entonces, si mis dedos salen así, ojo, ahora este se va a llamar manito inducida. Si mi campo inducido sale a este lado, mi corriente va en este sentido. Eso quiere decir que mi corriente está aquí. Corriente inducida. Campo magnético externo y campo magnético inducido. Hasta aquí, jóvenes. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende, Inge? Ya, listo. Entonces, aquí el flujo, ¿qué ha pasado? El flujo ha aumentado. ¿Qué me decía mi nota? Cuando tu flujo magnético aumenta, tu campo magnético externo sube, pero tu campo magnético inducido se opone. Se está oponiendo. El externo va así, pero el campo magnético inducido está en este sentido. ¿Cumple lo que dice mi nota? Se opone. Opuesto. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si voy a mi ejemplo B? Digo, este es mi imán. Caramba. Este es mi imán. Ahora quiero que este lado sea mi norte y este lado sea mi sur. Este que sea mi norte, este que sea mi sur. Norte, sur. Listo. ¿Qué pasa si mi espira está aquí? ¿Qué pasa si mi espira está ahí? Bien. ¿Hacia qué lado saldrían mis líneas de campo magnético, jóvenes? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas van a salir? ¿Salen o entran a la espira mis líneas de campo? ¿Quién me responde? Mi velocidad va en este sentido. Me estoy acercando. ¿Cuántas líneas de campo van a salir de esta espira?
Serían 1, 5, ¿no, Inge? 2, 3. La parte conceptual, ¿qué dice? Que también van a salir 5. Si salen del norte 5, tienen que volver al sur 5. Listo, vienen 5. Entonces, estas líneas de campo magnético son las inducidas, las externas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles líneas de campo son? Externas. Campo magnético externo. Al haber velocidad y al haber este imán que se está moviendo, ¿qué estoy creando? ¿Qué estoy creando? Ya. Flujo. Si esta velocidad fuera cero, ¿hay flujo o no hay flujo? Existiría flujo, pero no existiría la FEM inducida. Eso quiero que me respondan, así con esa seguridad. Hay flujo, pero no hay FEM. No solamente es necesario tener flujo, es necesario tener variación del flujo para tener FEM. No se olviden eso. Ahora, dice el campo magnético externo. Pero el campo magnético inducido es bien rebelde. ¿Qué hace? Todo lo que yo digo, él Se opone. se opone. Si estos están saliendo, miren, si estos, yo digo, me entraré a mi casa, pero el voltaje, el campo inducido, ¿qué dice? No, si vos entras, yo me salgo. Ahora el campo externo dice, me saldré mejor, mal me trata. El campo inducido, ¿qué le va a decir? Ingresaré. Ingresaré, le va a decir. No, mejor entrar nomás, le va a decir. Bien te voy a tratar, la clásica mentira, ¿no? Volveremos, mejor vamos a estar, dicen, ¿no ve? Campo magnético inducido. Entonces le está diciendo, si quieres salirte, no, entra. ¿En qué sentido de corriente tiene que estar mi mano? Si quiero que mi campo entre, mi campo magnético inducido. Si yo tengo mi campo magnético inducido, ¿qué cosa puedo calcular? ¿Para qué me sirve la ley de Lenz? Para poder ver el sentido de la corriente inducida. Pregunta. Si mi campo inducido va en este sentido, ¿mi corriente en qué lado tiene que ir? Hacia este lado. Mi corriente tendrá que venir en este sentido. Con otro color debería ser. Entonces, corriente inducida está en este sentido. ¿Entendido o no entendido? Chicos, ¿se entiende? ¿No me entienden? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Y eso, ni siquiera debería haber puesto esto así. Deberíamos haber quitado. Aquí voy a volver a dibujar esto. Entonces, es como si... Voy a quitar esto. Es como si esto lo quitara. Espero ser suficientemente didáctico para que ustedes me entiendan. Porque si no me entiende, no van a poder resolver. Entonces, la analogía es la siguiente. Este imán se viene aquí. Este viene aquí. Este viene aquí. Este viene aquí. Aquí. Este es el norte. Este es el sur. Este viene aquí. Como se está alejando, expira y está aquí. Ahí está la expira. Entonces, si la velocidad está viniendo hacia ese lado, aumenta o disminuye las líneas. Jóvenes.
Aumenta, pues, ¿no ve? Si se está acercando, más van a salir. Eso quiere decir que de aquí igual más están saliendo. Entonces, estas se van a venir así. Ay, qué chacra que soy. Esto debería estar más pegado, pues. Se está acercando. Se está acercando. Ayúdenme, pues, queridos jóvenes. Si esto se está acercando así. Entonces hay más líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Entre aquí 1, 7. Este es el norte, este es el sur. Las líneas de campo magnético salen. Salen estos campos. Pero esta se opone. Entonces, como te está haciendo, no, yo me entro, le dice. Campo magnético inducido. Ah, entonces veremos. ¿Qué me dice? Cuando el campo magnético externo, cuando el flujo disminuye, este aumenta, este se opone, es opuesto. Aquí, las líneas de campo, ¿han aumentado o han disminuido? En ambos casos ha aumentado. ¿Es correcto o no es correcto? Chicos, Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Qué? me voy al caso C. Me voy al caso C. Me voy al caso C. ¿Qué digo en el caso C? Tengo un imán. Imán. Ahora le voy a poner, este es el lado norte, este es el lado sur. Listo. Ahora, aquí está la espira. Este va a venir 1, va a venir 2, va a venir 3. Ahora, ¿qué pasa si su velocidad va en este sentido? ¿Qué pasará con las líneas de campo magnético externo? Si el imán se va a alejar. ¿Qué va a pasar? Disminuye. Disminuye. Entonces, el imán va a estar aquí. 3. Este va a ser su mitad. Este va a ser su sur. Este va a ser su norte. Y ahora la espira ya está más lejos, pues. La espira ya está aquí. La espirita está ahí. Ahora, en vez de líneas, si sale norte, sur, entonces esta ya se quedó aquí, esta ya se quedó aquí. Aquí hay una, esta está afuera, esta está afuera. Las líneas de campo magnético externas han disminuido. Ah, ahora, como el sentido está disminuyendo, disminuye. ¿Hacia dónde va mi campo? Si aquí eran 3 y aquí está entrando 1, ¿qué va a ser mi campo magnético inducido? Siempre trata de ¿qué? Oponerse. Sí. Ya. Entonces, ¿qué va a ser mi sentido de campo inducido? ¿Qué le va a decir? Como te está haciendo, antes eras 3, ahora estás 1. Uy, tengo que oponerme. ¿Qué cosa tengo que hacerle? ¿Le tendré que votar? Si aquí eran 3, ahora es 1. Mi campo magnético inducido, ¿qué le tiene que decir? Me dabas 3, pero ahora me das 1. Uy, no, yo soy oposición. Si me estás quitando, ¿qué cosa tengo que hacer? Me estoy yendo. Ah, no, tienes que venir. Campo magnético inducido en esta dirección. Si el campo está en esa dirección, ¿en qué sentido está mi corriente?
será pues en este, ¿no? Si mi corriente inducida está a ese lado, mis dedos van a salir a este lado. No estoy con cámara, qué bacán. Ya, digo, si mi campo está aquí, mi corriente tiene que estar en este sentido. Para que le jale. Ah, no, me estabas dando 1 o me estabas dando 3, ahora me das 1. No, 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 no. Dame nomás, dame nomás. Me tengo que oponer. Entonces, tienen que volver. A eso se refiere la ley de Lenz. Por eso es negativo. Por eso siempre se va a oponer. ¿De acuerdo? Siempre, siempre. Entonces, estamos diciendo que la corriente va a estar en este sentido. Ah, aquí el flujo de 3, ahora 1. ¿Qué ha pasado con el flujo? ¿Ha aumentado o ha disminuido? En estos dos casos, el flujo ha aumentado. En este caso, el flujo, ¿qué ha pasado con el flujo? Eran 3, ahora es 1. Ha disminuido. En este caso, ¿qué me dice la notita? La segunda condición que me dice Lenz. Que el campo externo es igual al campo magnético inducido. Tienen el mismo sentido. A ver, cuando disminuye, me dice, mira, cuando tu flujo va a disminuir, tu campo magnético externo y tu campo magnético inducido tienen la misma dirección, están en paralelo. Ah, pero cuando tu flujo aumenta o el externo aumenta, el campo inducido disminuye. Si el inducido aumenta, el externo, si este aumenta, este disminuye. Hasta aquí, queridos jóvenes, ¿me han entendido? Jóvenes. Sí, Inge. Inge. Listo. Dime, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Hay un método más que dicen método norte, método sur. Les voy a explicar cómo consiste. Dice, cuando la velocidad va en este lado, es un método didáctico, ¿no? En un librito peruano he visto y me parece bonito. Yo también me ubico en esto. Si un imán va en este mismo sentido, miren, la velocidad me está dando en el norte, ¿no ve? Entonces yo puedo dibujar así. El sentido va a venir así. Norte. Estoy dibujando la letra N. Norte. Esta puntita es la misma del sentido de la corriente. Fíjense. Me da la letra norte. Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad va en este sentido y el imán está viniendo en el sur? Ah, cuando este está así, la puntita de la velocidad está yendo al sur, entonces este va así. Sur. La cabecita va en este sentido. Sur. ¿No? Sur. Ahora digo, a ver, este está aquí, sur. Ahora, mi sentido de la corriente, aquí no dibujo mi sentido de la corriente. Si el campo está aquí, ¿qué sentido tendrá mi corriente inducida? Ahí, ¿no? Para que mis líneas de campo salgan, para que mis líneas así estén. Correcto, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si me voy aquí? Si el campo magnético, si el imán se está alejando, la puntita está yendo al lado del polo. Polo es sur, entonces esta va a venir así. Sur. Entonces le hace caso a la corriente. Método bonito. ¿Me entendieron?
¿Quedó clarito? Listo. Ahora hagamos la deducción. Yo les he dicho, jóvenes, para una fuerza electromotriz inducida en una barra, se coloca esto. Hasta ahora hay dos formas de escribir FEM inducida. ¿Me pueden decir cuáles son las dos formas que les he explicado? La FEM inducida primero está en función de la variación de alguien. ¿Cuál es la fórmula? La variación del flujo respecto del tiempo. Esto es para una espira en la cual está ingresando líneas de campo magnético. Listo. La segunda es para una barra conductora. ¿Cuál es la forma de escribir la FEM? Para una barra, ¿se van a acordar siempre de esto? Les he dicho. El bebé. Eso. Entonces, estas dos formas las podemos representar. Y les voy a explicar cómo. ¿De acuerdo? La del bebé les voy a enseñar cómo. Ahora, a ver, una analogía. Si rapidito, me gusta pensar con ustedes. Y quisiera yo preguntar, ingeniero, ¿el flujo de qué depende? Jóvenes, ¿el flujo de qué depende? Del Del área campo y el magnético campo y del área. magnético. De la cantidad de líneas de campo magnético que están ingresando en una determinada área. Muy bien. Esto hemos aprendido hoy día. Ahora, pregunta. Campo magnético. ¿Quién puede hacer un campo magnético? Conductor de longitud definida, un conductor de longitud indefinida. Ah, entonces, para un conductor yo puedo saber el campo magnético. Para una espira yo puedo saber el campo magnético. Ah, entonces viene campo, va al flujo y del flujo va la... Ah, ¿todo es en cadena? Sí, todo. Esto viene de la variación de las líneas de campo y del área. Puede variar el flujo, puede variar la cantidad de líneas, puede variar el área. Muy bien. Ahora, pero ingeniero, ¿y cómo demuestro que estas dos ecuaciones vienen de la manito, vienen relacionadas? Ah, esta ecuación se resuelve así. Básicamente, vamos a tener una horquilla conductora. Entonces, para ello vamos a decir, construyo una horquilla conductora. Voy a decir esto. Voy a construir una horquilla de 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo, mejor de 3. Ya. Entonces digo, al construir esta horquilla conductora, voy a ponerme esto. Me paran si no me detienen, por favor, si tienen dudas. Listo. Tengo esta horquillita conductora y voy a decir, a ver, esta va a estar en la mitad. Esta va a estar en la mitad. Esta está en la mitad. Ay, carambas. Este está en la mitad. Aquí. 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 Listo, ahora cierro con esto, cierro con esto, cierro con esto, cierro con esto, cierro con esto y esto. Imagínense 3 horquillas conductoras. Bien, ahora voy a dibujar mi barra. Imaginemos una barrita así, que está sobrepasando esto. Eso, el primer paso debe ser. Ya, listo. Voy a decir
aquí tengo campos magnéticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Campos magnéticos. Esta barrita va a tener una velocidad. Tiene que tener sí o sí una velocidad. Porque si está quieta, ¿tengo o no tengo flujo? Tengo flujo, pero no varía. Listo. Imaginemos que este es el primer paso. El segundo, esta barrita al tener una velocidad ya se ha movido. Se ha movido de aquí hasta aquí. Ah, entonces ha aumentado la cantidad de líneas de campo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Y aquí siguen. Pero estas líneas de campo no están en esta región. Imaginemos y decimos lo siguiente. Esta varilla va a tener una longitud L en este extremo. Solamente en esto. Porque aquí ya no me interesa. Porque aquí ya no hay un área. Esta área me interesa. Ahora sigo agarrando esto y digo, me va a seguir interesando esta parte. Pero aquí, jóvenes, con amarillo, yo ya he variado el área. Esta partecita me lo he comido. ¿Ya? Ahora fíjense. Al haber desplazado esta barrita, ¿qué he variado? ¿Qué he variado? El ¿Qué he flujo. variado? El flujo. He variado el flujo. Pero, ¿por qué he variado el flujo? ¿Qué he hecho para variar el flujo? ¿Qué he hecho para variar el flujo? Lógica La nomás. cantidad de líneas de campo han variado, asimismo el área. He aumentado el área. Y al aumentar el área, ha aumentado, de hecho, las líneas de campo magnético. Entonces, para que exista FEM, ¿qué cosa tiene que haber? Variación del flujo. El flujo. Variación del flujo. Entonces, ¿he creado o no he creado una FEM? Sí. Sí se crea. He creado una FEM. Ahora digo, he creado una FEM. Y al haber creado una FEM, ¿qué he creado? Al haber creado una FEM, he creado un voltaje inducido. Pero también en la parte teórica me dice, cuando creas un voltaje inducido, también creas ¿qué cosa? Una corriente inducida. Y si creas una corriente inducida, ¿qué creas? ¿De qué les hablaba hace ratito? Campo magnético inducido. Eso, eso. Ahora sí, muy bien. Esta parte lógica, ¿me están entendiendo? ¿Se me entendió o no se me entendió? Sí, Ya, listo. Sí. Ahora sí. Estas crucecitas son campo magnético. ¿Qué tipo de campo es este? ¿Qué tipo de campo magnético es ese? ¿Qué tipo de campo magnético es? ¿Será el inducido? Para un tiempo T sub 0. Para un tiempo T sub 0. En un tiempo T sub 0 yo tengo área y esta barrita todavía no se está moviendo. Ah, pregunta.
¿Tendré campo magnético inducido? Ahora. Este será mi campo magnético inducido. No, joven. Este es un campo magnético externo. Externo. Aquí, externo. Es como si aquí abajo tuviera un imán. Externos. Líneas que están entrando a una determinada región. Al flujo, sí. Pero para que haya FEM, tengo que variar. O las líneas o el campo. ¿Qué quiere decir? Si el imán está aquí, este imán me está botando líneas que están entrando. Entonces, ¿en qué lado estará mi polo norte? ¿Arriba o abajo? Arriba. Norte y sur, ¿así? ¿Será correcto lo que dice su compañero? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hacia abajo estará quién? Norte. Norte. Hacia arriba el sur. Porque están entrando. Es como si aquí saliera y aquí están entrando. No estoy moviendo. Este tiene una velocidad igual a 0. Si no muevo el imán, ¿qué tengo que variar? Si mi velocidad aquí fuera 0 y quiero crear FEM, ¿qué es lo que varío? El área de la espira. El área. Aquí no es espira. ¿Qué varío? El área. Voy a abrir. Voy a abrir más para que entren. Estoy abriendo para que entren. Estoy variando el área. Ahora ya no estoy necesitado de las líneas. Las líneas van a entrar gracias a que yo estoy variando el área. Muy bien. Al variar este campo magnético, ¿estoy creando qué? Una FEM inducida. Si estoy creando una FEM inducida, creo una corriente inducida. Si estoy creando una corriente inducida, ¿qué estoy creando? Campo magnético inducido. Eso. Ahora fíjense. Este es mi campo magnético externo que está entrando. Pregunta. Gracias a la ley de Lenz, yo me doy cuenta. Si un campo magnético externo está entrando, mi campo magnético inducido, ¿qué hace? Sale. Sale. Uy, qué bien. Mi campo magnético inducido sale. Si está saliendo, ¿en qué sentido tendría que estar mi corriente? Un ratito. Si es una barra, para definir esta barra, ¿yo qué cosa es lo que tengo que hacer? Me voy a olvidar un ratito de este. Este campo magnético externo tiene una velocidad. Entonces, tengo velocidad, tengo campo. ¿Qué puedo encontrar? Mi mano me está escociendo. ¿Qué mano me va a escocer? ¿Qué mano sale? Derecha. Tengo velocidad, tengo campo. ¿Qué mano me va a escocer? Este tiene velocidad. Izquierda. 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 Campo, entra. Velocidad, va allá. ¿La fuerza hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. En una barra, cuando mi dedo gordo apunta hacia arriba, me imagino que es un equivalente a una pilita. Y en una pilita tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Mi dedo gordo, cuando yo hago así, ¿hacia dónde va el lado positivo? Bien, ¿cómo me ha ido en el examen? Bien, ¿cómo me ha ido en el examen? Mal. Este gordo te dice si es positivo o es negativo. En este lado yo les estoy haciendo así. Este es positivo.
Este es negativo. Ah, pregunta, esa es una pila. En una fuente de tensión en corriente continua, la corriente siempre entra ¿de dónde a dónde? De negativo a positivo. De menos a más. Ah, pregunta. La corriente es una pila. Entonces, ¿de dónde a dónde tendrá que entrar la corriente? Esta va a ser mi corriente inducida. Entonces, con verde, esta va a crear una corriente inducida. Corriente inducida. De polaridad positiva y polaridad negativa. Por eso es que viene de menos a más. Ah, pregunta, un ratito. Tengo corriente, tengo campo. ¿Qué mano me escuece para salir? ¿Qué mano me Izquierda. escuece? Derecha. Derecha. Este dedo gordo, ¿qué se llama en la derecha? Corriente. Estos dedos, ¿qué se llaman? Campo. Líneas de campo. Ah, la corriente va aquí. Mis dedos, mi campo magnético está Entrando. Saliendo. saliendo. Me voy aquí, miren, mi sentido de corriente, voy aquí, sale. Voy aquí, sale. Ah, en todo lado sale, ingeniero. Esta corriente viene así. Esta corriente viene así. Y esta corriente vuelve así. Primer lado, mis dedos salen. Segundo lado, mis dedos salen. Tercer lado, mis dedos salen. Cuarto lado, mis dedos salen. Siempre mi campo sale. Ah, qué coincidencia. Tu campo inducido sale. Pero ¿quién está creando este campo inducido? La corriente inducida. Hasta aquí, queridos jóvenes, ¿me han entendido? Con chubis, con dibujitos se los he hecho todo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Sí, sí. Espero que sea así, jóvenes. Espero que sea así. No quiero ver sus caritas el día domingo, jóvenes. ¿Qué? ¿Por qué no le he preguntado? ¿Por qué no he dicho? ¿Por qué no? Les estoy diciendo, pregunten todo lo que ustedes quieran. Más, menos. La corriente siempre entra de polaridad negativa a polaridad positiva. Muy bien. Esto es solo el dibujo. Esto es solo el dibujo. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a razonar y a deducir esta fórmula? Empezaré y voy a decir, a ver, el diferencial del flujo, ustedes me van a ayudar. Aquí ya voy a preguntar porque ya de nada sirve que yo hable. Para eso, pucha, yo hablo y termino mi clase y me voy, sinceramente, pero no es la idea. ¿Qué es el flujo en forma vectorial? El vector campo escalarmente el diferencial de A. Pregunta. Saco el vector. Diferencial de flujo es igual al campo magnético diferencial de A por el coseno que vayan a formar el vector normal del área con el campo. ¿Cuánto forma el vector normal y en las líneas de campo magnético? Son paralelos. Son paralelos. El campo magnético, el diferencial de flujo es el campo por el diferencial de A. Quiero que me presten atención porque esta es la clave del éxito. Si no saben esto, no van a saber resolver ejercicios de flujo y la ley de Faraday. Flujo es igual al campo por el diferencial de A. Listo. Ya lo tengo. Primer paso. ¿Cuál es mi mayor inconveniente?
diferencial de área. Ah, pero en el diferencial de área, ingeniero, ¿cómo puedo resolver? Ah, aquí te estoy hablando de un área. Aquí tengo uno de sus lados. Es L. ¿Qué faltaría? Si yo me estoy moviendo aquí, voy a tener un diferencial de X, porque me estoy desplazando, un diferencial. Ah, como estás hablando del diferencial de área es igual a ¿qué? Al lado L por el diferencial de X, o sea, altura por la base. Hasta aquí. ¿Me están entendiendo, queridos jóvenes? ¿Qué sigue? Como recetario de cocina. Digo, este es 1, este es 2. Y digo, a ver, 2 en 1. Mi diferencial de flujo es igual a ¿qué? Al campo magnético. ¿Por quién? En vez de diferencial de área le coloco L diferencial de X. Hasta aquí. ¿Están entendiendo? La persona que está bostezando puede ir a descansar, ir a dormir, porque no voy a considerar asistencia. ¿Ya? Porque al final no puedo obligarles a que ustedes aprendan. El que quiere, quiere, y el que no, no. Por eso, más bien, somos una institución pública, ¿no? No es en la privada que nos controlan, que nos obligan. Pregunta. Para tener FEM, ¿qué es lo que me falta en esta ecuación 3? ¿Qué es lo que me falta para tener FEM? La velocidad. Velocidad. ¿Acaso para tener FEM tengo flujo? ¿Qué me falta? Tiempo. Entonces aquí puedo dividir a ambos miembros un diferencial de t. Entonces coloco diferencial de flujo respecto del tiempo. ¿Es igual a qué? Esto es igual a al campo amplitud diferencial de x respecto de t. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué has puesto? Has puesto diferencial de flujos respecto del tiempo. Campo. L. ¿Qué es esto? Velocidad. Velocidad, Inge. Velocidad. Entonces, la variación del flujo respecto del tiempo, ¿qué es? Es la FEM. Reitero. La variación del flujo respecto del tiempo es la FEM. Y de aquí yo saco que es el bebé. Ah, he demostrado, sí. He demostrado. Ahora, pero también puedo demostrar esto. También puedo partir de qué. Puedo recordar física 102. ¿Qué puedo decir de la FEM? Es el trabajo que se realiza en una determinada carga. ¿Pero qué es el trabajo? Fuerza por distancia. El trabajo es la fuerza. Voy a colocar. El trabajo es la fuerza por la distancia. Es esta basita. F por L. ¿Listo? Pero si va a haber una fuerza, ¿a qué se atribuye que hay una fuerza en esta varilla? ¿Gracias a qué hay una fuerza? Porque hemos calculado. Para tener un signo positivo y un signo negativo, hemos dicho campo. Hemos dicho velocidad. Y aquí hemos dicho que está la fuerza. Esta fuerza, ¿qué fuerza es, pues, jóvenes?
¿Qué fuerza es? Fuerza magnética. Eso. F, por si acaso, es fuerza magnética. Todo viene de la manito. La FEM es igual a ¿qué? Yo escribo fuerza por longitud dividido entre carga. Pero como me está diciendo, sabes que esta fuerza magnética es F. Pero gracias a quién hay la fuerza. ¿Acaso aquí no hay cargas que se están moviendo? Gracias a quién hay esa fuerza. A una carga, a una velocidad y a un campo. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, sí. Esta fuerza es gracias a una carga, a una velocidad y a un campo, multiplicado por la longitud dividido entre la carga. Ah, carga con carga se va. Y me dice que la FEM es igual a ¿qué? A velocidad, campo, L. Pero yo puedo acomodarlo a lo que me conviene. El, B, B. Ah, entonces, ¿es igual o no es igual? Es igualito. Hasta aquí, mis queridos jóvenes, ¿me han entendido o no me han entendido? ¿Se entienden? ¿Se entienden, ve? Alguien me preguntará, ingeniero, ¿y si yo quiero recordar física 102? ¿A qué es igual la fuerza? ¿A qué es igual la fuerza? Fuerza Carga por eléctrica. campo eléctrico. Fuerza va a ser la constante K, carga 1, carga 2, dividido entre la distancia que estos tengan. ¿Correcto o no correcto? Ahora, ¿qué es el campo eléctrico? ¿Qué es el campo eléctrico? Hemos hablado harto del campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Es la fuerza entre la carga. Ah, ¿qué pasa si yo digo fuerza dividido entre carga es igual a la constante K, la carga dividido entre R cuadrado? ¿Estamos bien o no estamos bien? Entonces, yo puedo decir que el campo eléctrico también es la constante K, la carga por R al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Algo fresquito para usted, física 102. Estoy partiendo de aquí también tengo que deducir. Ahora digo, ¿qué cosa? El voltaje. Voltaje. Pero el voltaje también tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el otro nombre del voltaje que ahora conocemos? Y se los he rayado. ¿Con qué otro nombre es conocido el voltaje? Fuerza electromotriz. Ah, entonces digo, física 102 no nos voy a... El voltaje es igual a la fuerza electromotriz. Entonces digo, el voltaje es igual a la energía. Así es, ¿no ve? Ustedes me van a corregir, que son súper capísimos. La energía dividido entre una carga. ¿Pero qué es la energía? Es un trabajo. Y el trabajo es fuerza por la distancia dividido entre la carga. Hasta ahí. ¿Se me está entendiendo? ¿Me entiende?
Sí, Ya. Ahora, ¿qué digo? La fuerza es igual a ¿qué? A la constante carga 1, carga 2, dividido entre ¿qué? Entre R al cuadrado. ¿Lo ve? Eso es. Listo. Aquí voy a mantener la carga. La distancia seguramente será R, ¿correcto? ¿Está bien o no está bien? Ahora digo, el voltaje va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual eso? Si yo agarro esta partecita, esto es igual a un campo eléctrico. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Este con este se me irán. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la constante K, carga, R al cuadrado, carga y carga se van, y me va a quedar un R. ¿Qué es este voltaje? ¿Qué es esto? ¿A qué es esto? ¿Acaso no es esto? Entonces, el voltaje es igual a ¿qué? ¿Cuánto había valido todo esto? Campo eléctrico por R, que es la distancia. Entonces, ingeniero, ¿qué es el voltaje? Es la FEM. Y yo puedo decir que la FEM es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud. ¿Listo? Con esta demostración de física 200, porque todo lo que he hecho aquí es física 102, también he deducido la FEM. Ahora, a partir de ahora, ¿cuántas formas hay de escribir la FEM? Una, la variación del flujo respecto del tiempo. Dos, para una varilla. ¿Cómo va a ser esa varilla? Tercera, la integral del vector campo eléctrico por el diferencial de L. Una, dos, tres. Hasta aquí, queridos jóvenes. ¿Me han entendido? sí, ¿Seguros? ¿Segurísimos? Ya. Voy a suponer que me han entendido y que todo está bien. Primera pregunta. Primera pregunta de un ejercicio. Vamos a hacer exámenes pasados. Todo de exámenes pasados. Para que ustedes tengan, les voy a mandar la fotito. A ver, primer parcial. Listo. Voy a sacar todos mis exámenes y vamos a hacer. Primer examen parcial. Listo, vámonos a hacer esto. Vamos a hacer una preguntita. Una sencillita. Vamos a empezar por las más sencillas. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya, haremos esta preguntita. Voy a poner esto.
¿Llegó? Chicos, ¿llegó la pregunta? Sí, sí. Descargar. ¿Qué dudas podrían tener hasta aquí de física de campos? La ley de Faraday, ¿les pareció difícil, fácil, bonita, fea? Hasta aquí, hasta donde les he explicado. ¿Entendible, no entendible? Entendible. ¿Bonito o no bonito? Hasta aquí, jóvenes. Ahí está. Listo. Ya, sacaremos esto. Vamos a hacer un recorte y vamos a hacer ejercicios. Estamos empezando a hacer exámenes pasados. Y para hacer exámenes pasados, lo único que yo necesito es haber leído y haber estudiado y haber comprendido la parte teórica. Con eso ya, mi docente creo que me ha torturado mucho y con esto yo ya soy... Digo, primera pregunta. Aquí. Halle la expresión que permita calcular la FEM, el ejercicio número 3. En mi examen yo voy a colocar solución. Halle una expresión que permita calcular la FEM inducida en un conductor cuadrado de lado A, ubicado en un plano XY. Si el campo magnético varía según la ley de que B es igual a B sub 0 seno de omega t en dirección K. Listo, ver figura. Pregunta, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Me están pidiendo que calcule la FEM. Listo. ¿Cómo hago eso, queridos jóvenes? Solución. Lo primero que voy a hacer es dibujarme esto. Digo, este es mi eje Y, este es mi eje X. Muy bien. Me trazo un área. Listo. Digo, mi campo magnético está entrando aquí. Está entrando, me dice, tu campo magnético. ¿Este campo magnético es externo o es el inducido? Jóvenes. ¿Externo o inducido? Tengo A, tengo A. Listo. Primer paso para saber la FEM. Ah, conozco tres pasos. 1, 2, 3. ¿Será una varilla? No es una varilla. ¿Será una carguita? No. ¿Será la variación del flujo de espectro del tiempo? Sí, porque hay una línea y hay un área. Entonces, mi primer paso es escribir FEM es igual a la variación de flujos de espectro del tiempo. Primer paso. Segundo paso, ¿qué es el análisis que yo hago de esta ecuación? ¿Qué es el flujo? ¿Qué es Lo el que flujo? necesitamos ayer. Ya, pero ¿qué es el flujo? Campo magnético diferencial de área. Campo magnético por un diferencial de área. Hasta aquí, muy bien. Listo. Pero ahora puedo decir el flujo es igual al campo magnético por el área por el coseno que vayan a formar. Puedo hacerlo. ¿Listo? Ya. Ahora digo, ¿tengo campo magnético? Sí, bien facilito. B me dice que B es igual a seno de omega t por esta direccióncita acá. ¿Tengo el área?
¿Cuánto es el área? A por A. A por A al cuadrado. No he tenido necesidad de usar este diferencial. He usado esta formulita bien facilita. Listo. Ahora yo digo lo siguiente. Yo sé que mi FEM es igual a la variación de flujos respecto del tiempo. Negativo. Sí, lo respeto. Entonces digo, la FEM es igual a menos el diferencial respecto del tiempo. ¿Pero qué es el flujo? Aquí me anotaré. Puedo decir, ¿sabes qué? El flujo me dice que es el campo magnético por el área. Y tu campo magnético vale B sub 0 seno de omega t. Y tu área vale A cuadrado. ¿Correcto o no correcto? Entonces, puedo decir tu diferencial respecto del tiempo por el flujo. Y aquí reemplazo. ¿Cuánto es tu flujo? Tu flujo me dice que es B sub 0 seno cuadrado de omega t por, un ratito, no puedo cerrar paréntesis, por el área A al cuadrado. Muy bien. Entonces, voy a operar en función de omega nomás, pues, ¿no ve? Voy a decir que mi FEM es igual. Diferencial solamente respecto del tiempo. Respeto el signo, menos. Voy a respetar voy a sacar a quienes están afuera. A al cuadrado. Va a salir B sub 0. El único que va a tener que operarse es el seno. Diferencial del seno, ¿cuánto va a ser? W coseno de WT. Por, ahora lo que está aquí adentro, omega t, por omega. Si yo quiero escribir en una mejor forma, la FEM va a ser igual a menos A al cuadrado B sub 0 omega coseno de omega t. Hasta aquí. ¿Me han entendido? Sí. Fácil, difícil. Ahora, vayamos haciendo otro ejercicio. A ver, este podemos hacer. Les voy a también mandar pregunta de examen. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Ahí está. A ver. Cerramos este. Vamos a este. Pregunta de examen. Recorte. Nuevo. Me voy a controlar. Aquí. Ay, Dios. Ya. Dice la siguiente. Un semicírculo constituido por un material conductor se encuentra en un campo magnético de tal forma que el plano de la figura forma un ángulo alfa con el campo. Aquí ya estoy variando. ¿Qué cosa, jóvenes? ¿Qué estoy variando? El ángulo del vector normal del área respecto de el campo. El campo ya está viniendo así, ¿no? Y el campo me dice, esto lo voy a escribir, B es igual a B sub 0 seno de omega t.
Listo. Entre el vector normal y el vector campo forman un ángulo alfa. Aquí hay un radio R. Pregunta, ¿cómo resuelvo este tipo de ejercicios? Voy a dibujar otra vuelta. Ya, voy a dibujar, es decir, tengo esta partecita aquí. Voy a venirme así. Listo. Voy a decir de aquí. Ay, caramba. De aquí. Y que de aquí a aquí viene un campo. Viene un campo B. Aquí hay un ángulo alfa. Y este B es igual a B sub 0 seno de omega t. Para variar, también me dice que de aquí a aquí, este tiene un radio R. ¿Cómo resuelvo esto, jóvenes? Si me están pidiendo la FEM. Primero, ¿qué escribo? ¿Cuál de estos tres pasos debo usar? ¿Es una varilla? No. ¿Como carguita o campo eléctrico? No. Es una FEM. ¿Qué digo? La variación del flujo respecto del tiempo. ¿Estamos bien? Ahora tengo que saber el flujo. ¿Qué es el flujo? Forma vectorial. El flujo es el campo magnético por el área. ¿Por qué? Por el coseno que vayan a formar estos. Y estos forman un ángulo de alfa. ¿Dónde lo llevo eso, jóvenes? Digo, a ver un ratito. ¿Sabes qué? Yo puedo decir esto. El flujo es igual aquí al campo. ¿Y cuánto es el campo? El campo es igual a B sub 0 seno de omega t. Listo. ¿Cuánto va a ser mi área? Pregunta. ¿Cuánto será mi área? Pi radio al cuadrado sobre 2. Pi radio al cuadrado dividido entre 2. ¿Correcto o no correcto? El ángulo sigue formándose por coseno de f, coseno de alfa. ¿Listo? Ahora vuelvo a decir, esta es mi ecuación madre. Luego de saber esto, tengo que pillar flujo. Luego de pillar flujo, o tengo que saber el campo, o en este caso me dan el campo. Entonces digo, la FEM es igual a la variación respecto del tiempo del flujo. ¿Pero qué es el flujo? Es B sub 0 seno de omega t multiplicado por pi r al cuadrado coseno de alfa. Este de t le va solamente a perjudicar a esto. Entonces, ¿qué puedo decir, jóvenes? Que la FEM es igual a menos. Puedo decir, ¿qué cosa? Omega, ustedes me corregirán, omega, va a salir B sub 0. Este omega no lo puedo dejar aquí porque esto es lo que voy a afectar. Pi r al cuadrado. ¿Por qué he puesto aquí coseno de alfa? Esto es 2 y esto es coseno de alfa. Muy rápido quiero terminar. Ya. Va a ser campo pi r al cuadrado dividido entre 2. ¿Está bien? Por el coseno de alfa. Ahora, si afecto esto, ¿qué va a ser? Coseno de omega t por lo que está dentro, por omega. Entonces, la mejor forma de ordenar es que FEM es igual a menos. Voy a escribir todo. Voy a escribir este omega que se venga aquí. Voy a dejar pi, voy a dejar r al cuadrado, omega pi r al cuadrado, dividido entre 2 por el coseno de alfa. Todo esto por
el coseno de omega t. Fácil, difícil, jóvenes. Preguntas de exámenes pasados. Hasta aquí. ¿Comprendido o no comprendido? Comprendido, Inge. Si hubiera sido Salinas. El primer parcial voy a coordinar con el pasa. Puedo preguntar, a ver. Puedo decir, quiero preguntarles esto. Examen del este. Ya este. Esta preguntita vamos a hacer. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo les preguntara ahora este tipo de casos? Calcular la FEM de la siguiente figura. Otro caso. Tengo dos conductores infinitamente largos. Sentidos de la corriente. Esta corriente viene aquí. Este sentido de corriente. Listo. Si a mí me dijeran la fuerza entre dos conductores, ¿las fuerzas aquí se atraen o se repelen? Se traen. Se repelen. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ahora imaginemos esta plaquita. Longitud L. Una longitud L. Está yendo con una velocidad aquí, una barrita. Listo. Pregunta. Pregunta. Y digo, a ver, si va a haber corrientes a esta barrita, ¿entrará a campo o no entrará a campo de estos? Y aquí hay un L medios. ¿Entrará o no entrará? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Entra o no entra? Si me imaginara que aquí hay un punto P, ¿yo qué puedo decir? Puedo agarrar esto y puedo decir así. Escucha, mi ingeniero me ha enseñado esto. Es decir, si la corriente viene aquí, esta va a crear un campo. Así. 2. Si la corriente sube, mi campo magnético, ¿qué hace aquí? Entra. ¿Ve? Y este es el punto P. La misma expira.
pero sentido de corriente diferente. Y si la corriente va aquí, ¿en qué sentido entraría mi corriente aquí, jóvenes? ¿Entra o sale? ¿Regla de qué mano tengo que usar? Mano derecha. Derecho. ¿Qué hace el campo aquí en este punto P? ¿Entra o sale? Entra. Entra. Campo magnético 2. Entonces, el campo magnético en el punto P, ¿qué es lo que debo hacer? Si los dos campos entran al punto P, ¿qué hago? Sumo. Quiero calcular la FEM en esta basita, aquí. Para saber la FEM en una basa, ¿cuál es la ecuación que yo tengo que tener en mi cabecita? El BD. ¿Tengo la longitud? Sí. ¿Tengo la velocidad? Sí. ¿Qué es lo que me falta calcular? Campo magnético. El campo magnético que va a entrar en el punto P. Entonces digo, ¿qué ecuación se me viene a la cabeza para conductores infinitamente largos? Ley de Ampere. Ley de Ampere es igual a mu sub 0 I por 2 veces pi r. Esto es ley de Ampere. O también puedo usar la ley de Biot y Savart. ¿Cierto? Entonces digo, a ver, como mi campo magnético en el punto P, B va a ser mu sub 0, la corriente I, 2 veces pi. ¿Cuánto será su radio? ¿Cuánto es el radio? L medios. L medios. Campo magnético 1 pondré. Punto, coma. Campo magnético 2. Misma permeabilidad porque es el vacío. Mismas corrientes, sí, porque me dice que son iguales. 2 veces pi. ¿El radio cuánto es? Sigue siendo L medios. Entonces digo, este y este se va, este y este se va. Como B1 es igual a B2, entonces digo, el campo magnético en el punto P es igual a B1 igual a B2. 2 veces mu sub 0 la corriente I sobre pi veces L. Como yo quiero calcular la FEM, mi ingeniero me explica bien facilito. Cuando es para una varilla, es la ecuación del BB, el B, y en vez de campo, 2 veces mu sub 0 I por pi L. Yo puedo ordenarlo y puedo decir 2 veces la permeabilidad del vacío, la corriente que circula, dividido entre la pi veces, se va a ir la longitud, miren, se va la longitud. Entonces, 2 veces mu sub 0, la corriente, la velocidad, dividido entre pi. Listo. Esta es la... Ahora, para que no digan que les voy a dejar huérfanos, vamos a hacer una pregunta del ingeniero Mario Salinas de su libro, de las FEM. La pregunta me dice, pregunta, hallar la inductancia, podría calcular la FEM, hallar la FEM inducida, hallar la FEM inducida entre la espira rectangular, entre la espira rectangular y el alambre conductor infinito. Y el alambre conductor infinito. Conductor infinito. Le estoy cambiando la pregunta porque del ingeniero dice la inductancia mutua. Pero para hacer inductancia todavía no estamos llevando nosotros.
Entonces me dice, es un conductor infinitamente largo. Tu espira en una espira rectangular, o sea, tu espirita viene así. Esto va a ser A, 2A, y el otro me dice que es 4A. Entonces, si esto es A, esto es 1, 2, 3, 4. Ahí. Así sería mi espira. Porque en su libro, para que sea lógico, me dice, este vale A, esta distancia vale, caramba, esta distancia vale A, esta distancia vale 4A. Listo. Entonces, la distancia de esta espira rectangular al conductor infinito también me dice que vale A. Entonces, esto tiene que estar así para que sea coherente. La corriente va en este sentido. La corriente va en este sentido. ¿Sí? Listo. La distancia de aquí a aquí me dice que esto es A. Si quiero calcular la FEM inducida entre la espira rectangular y el alambre conductor infinito, ¿qué es lo que hago? Atentos con esto. Cualquier ejercicio de FEM inducida ustedes ya tendrían que saber. Yo tengo la corriente. El campo puede llegar aquí, 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 a todo lado. ¿Va a depender de qué? Mi primer análisis, ¿de qué dependería? De donde quiera que yo coloque. Yo quiero que el campo magnético llegue aquí. Aquí, el campo magnético, ¿va a entrar o va a salir? Sin este punto P. ¿Entra o sale? Entra. Listo. Entonces, atentos con lo que voy a hacer ahora. Caramba, aquí voy a tener un diferencial. Aquí voy a tener un X. Y aquí voy a tener un diferencial de X. No, porque estoy cortándole este diferencialcito. Pregunta. Para saber la FEM, lo primero que yo tengo que decir, la FEM es igual a la variación del flujo respecto del tiempo. Primer paso. Recetario de cocina. ¿Cuál es el segundo paso? Que el flujo es igual al campo magnético por el área. Ah, pero aquí vas a necesitar un diferencial, Marcelo. Sí o sí. Vas a necesitar un diferencial de área. Listo. Ya tengo esto. Ahora, quiero saber área. Mi diferencial de área, cuando yo les he hablado de áreas, me acuerdo que les he dicho, siempre van a buscar ¿qué cosa? No lo he escrito, pero al decir es área, siempre van a buscar base por altura. No, pues esto debería ser aquí. Siempre cuando busquen ustedes altura, siempre van a buscar altura versus base. Esto se llama diferencial de área. ¿De acuerdo? Ah, eso me olvidé decirles, no se los había escrito. Entonces, jóvenes, yo puedo decir, esta partecita me la voy a cortar así. Entonces, en esta partecita le voy a hacer un zoom. Este se ha vuelto mi diferencial de X. De aquí a aquí. Y este se ha vuelto mi diferencial de... No es diferencial, porque es una longitud. Ah, si yo quiero saber el área de esto, el ingeniero me ha dicho que calcule siempre la base por la altura. Eso quiere decir que el área es igual al diferencial de X por A. Ah, muy bien. Entonces lo llevo aquí. Este es mi segundo paso, saber el flujo. Mi tercer paso es encontrar el área, pero ahora yo sé que el diferencial de área es igual a ¿qué? A por el diferencial de X. 3.
3 pasos muy importantes cuando tenga este tipo de ejercicios. Defino la FEM, luego el flujo, luego el área. Ahora digo, como el cangrejito, de atrás, de adelante hacia atrás, 3 en 2. Digo, mi flujo es igual a ¿qué? Al campo. El campo por el diferencial de área. El diferencial de área ya lo he encontrado. Es A por diferencial de X. Pregunta de rigor y con eso, si me responden esto me voy a ir muy tranquilo. ¿Qué me faltaría aquí? Si quiero calcular el campo magnético en este punto P, donde va a entrar mi campo magnético, ¿cómo calculo un campo magnético en un punto P de un conductor infinitamente largo que está circulando corriente? Porque esta corriente está creando este campo. Ajá. ¿Cómo hago? ¿Qué se me viene a la cabeza? Tanto hablo como lo quito. Ley de Ampere. Fórmulas de Biot y Es Sabat. Biot Sabat. Biot Sabat o Ampere. Para un conductor infinitamente largo, el campo magnético es igual a ¿qué? A mu sub 0 la cociente I dividido entre 2 veces pi, su radio. ¿Cuánto vale su radio? Aquí. X. Desde el conductor hasta el punto. X. Ajá, ya. Lotería. Este es el punto 4 y yo estoy encontrando mi campo. Entonces digo, mi flujo es igual al campo, pero el campo es mu sub 0, la cociente I, pero aquí a veces la cociente I minúscula, dividido entre 2 veces pi x. ¿Correcto? Sí, correcto. El área es A diferencial de X. Eso lo voy a reemplazar ¿en dónde, jóvenes? Lo voy a reemplazar en la FEM. FEM es igual a la variación del flujo respecto del tiempo. Pero aquí, ¿qué va a ser? Ah, aquí puedo integrar. Aquí puedo integrar. Aquí puedo integrar. Todavía no. Fíjense. Aquí puedo decir, integro aquí e integro aquí. Y digo, a ver, entonces, ¿este tiene que ser diferencial? Sí. ¿Este tiene que ser diferencial? Sí, porque aquí también hay. Es lo lógico. Entonces, digo, la integral del diferencial del flujo es igual. Saco a todos los que no están metidos aquí. Saco el mu sub 0. Saco la corriente. Saco al A. Le saco al 2 veces pi. ¿Qué me queda? La integral de 1 sobre x, diferencial de x. ¡Ah, qué bien! Integro de 0 al flujo. Ah, ahora, ¿de dónde a dónde tengo que integrar esto? Jóvenes, esto se integra así. Se dice, desde el inicio de aquí al final que tú vas a llegar aquí. ¿De acuerdo? Del inicio hasta el final. Este es tu inicio y este es tu final. Entonces, si quiero integrar de inicio a fin, el inicio, ¿dónde empezaría? ¿Cuánto sería la distancia? A, El fin, 5A. 5A. ¿Es regla? ¿Es norma? Sí, mis queridos jóvenes. Es. Entonces, ¿el flujo es igual a qué? ¿El flujo es igual a qué? A mu sub 0, la cociente I, a 2 veces pi, ¿no es cierto? 2 veces pi, logaritmo neperiano ¿de cuánto? Sería de 5, ¿no? Listo, ya tengo esto. La FEM es la variación del flujo respecto del tiempo. Pero no tengo nada más que hacer aquí. El flujo es mu sub 0 y a 2 pi, logaritmo neperiano de 5.
Entonces es solamente pasarlo. Hasta aquí, mis queridos jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó la clase comprendida? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Cómo estamos? A ver. Hasta aquí vamos a dar el primer parcial. Mañana y pasado mañana tienen para hacer full con el ayudante ejercicios. Pregunta, ¿quieren hacer ejercicios conmigo? Sí, Inge, por favor. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Sí, Inge. Listo. ¿Cómo les está Por yendo favor. el ayudante? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Alguna sugerencia como para decirle? Ya. Le voy a recomendar al ayudante unos 4 ejercicios que quisiera que haga con ustedes para el día sábado. Conmigo, muy posiblemente recuperemos clases el día sábado, tal vez en la tarde, para así despejar todas las dudas, porque mañana me voy a ir de viaje, tengo una reunión laboral. Y bueno, hasta hoy día voy a saber. Espero que lo suspendan la reunión, así pasamos hoy, pero eso les voy a confirmar, aunque voy a estar molido, jóvenes. Luego de ustedes me toca ayudantes, voy a tener que tomar examen. Que les vaya muy bien, espero que se haya entendido, porque nadie absolutamente